Hola, ¿cómo están? En estos pequeños videos que vamos a grabar vamos a resolver algunos problemas de física. Específicamente vamos a hablar de problemas de electrostática. Bien, vamos a empezar con la primera parte que tiene que ver con problemas de fuerzas eléctricas a través de la ley de Coulomb. Y vamos a empezar con este ejercicio que dice: se coloca una carga Q1 de 5 nanocoulombs en el origen de un sistema de coordenadas y una carga Q2 de menos 2 nanocoulombs sobre el eje positivo en x igual a 4. Si ahora se coloca una tercera carga Q3 de 6 nanocoulombs en x igual a 4 y y igual a 3, haya las componentes x y y de la fuerza total que ejercen sobre esta carga las otras dos. Haya la magnitud y dirección de esta fuerza. Perfecto. ¿Qué metodología voy a utilizar yo para resolver los problemas de física que voy a abordar? Bueno, voy a utilizar una metodología muy simple que consta de 4 pasos. Paso número 1, identifica datos. Identifica incógnitas. Incluso identifica los conocimientos necesarios para resolver el problema. Paso número 2, planea. Diseña una estrategia. Paso a paso, ¿cómo vas a resolver el problema? Paso número 3, ejecuta la solución que ya planeaste. Y paso número 4, evalúa los resultados. Interpreta. De alguna manera, si te es posible, comprueba. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a empezar. Primer problema, entonces, identifica. Paso número 1, identifica. ¿Cómo voy a identificar? Bueno, ¿cuáles son los datos que me están dando en este problema? ¿Qué datos me están dando? Bueno, pues me están dando la carga Q1, conocida, y además me están dando la posición de la carga 1. Estas las voy a apuntar así. Aquí las puedo leer y están conocidas, ¿no? Me están dando la carga Q2 conocida y la posición de la carga 2. Me están dando la carga Q3 conocida y la posición de la carga 3. Perfecto. Esos son los datos que tengo. ¿Y cuáles son mis incógnitas? Bueno, mis incógnitas son la fuerza, y aquí me lo dice, hay las componentes X y Y de la fuerza total que ejercen sobre esta carga las otras dos. Es decir, estoy buscando la fuerza total sobre la carga 3. ¿De acuerdo? Esto es lo que estoy buscando. Muy bien. ¿Qué conocimientos tengo para resolver el problema? Bueno, pues conozco la ley de Coulomb. Ahorita la voy a escribir ya con detalle. Y conozco el principio de superposición de fuerzas. De superposición de fuerzas. ¿Qué me dice el principio de superposición de fuerzas? Pues me dice que si tengo varias partículas actuando sobre una, pues la fuerza total es la suma de las fuerzas individuales sobre cada partícula. Muy bien. Ahora sí, ya tengo mis datos. Paso número 2. ¿Cómo voy a resolver el problema? Resolver el problema significa encontrar la fuerza total sobre la carga 3. En los problemas de física, siempre es altamente recomendable empezar con un dibujo. Un dibujo de la situación que incluya un sistema de referencia. Eso es muy importante para poder, a partir de ese sistema de referencia, medir las distancias y también medir los ángulos, si es que existen, ¿no? Paso número 2, una vez que haga mi dibujo de las partículas en sus posiciones específicas, voy a dibujar las fuerzas. ¿Dibujar las fuerzas sobre quién? Pues sobre las que me las están pidiendo. En este caso me están pidiendo las fuerzas sobre Q3. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que yo encuentre las fuerzas o dibuje las fuerzas sobre Q3, voy a calcular las fuerzas. ¿Cómo voy a calcular las fuerzas? Calcular las fuerzas lo voy a hacer con la ley de Coulomb. Pero hacer el cálculo de las fuerzas con la ley de Coulomb implica tomar una decisión. Aquí voy a implicar tomar una decisión. ¿Qué decisión? Si calculo la magnitud de la ley de la fuerza de Coulomb y luego intuyo la dirección, o calculo directamente la versión completa de la ley de Coulomb vectorial. Yo a esas estrategias le llamo, entre comillas, escalar, que significa calcular la magnitud y luego intuir la dirección, o vectorial completa, que significa calcular los vectores con notación de vectores. ¿De acuerdo? Calculo las fuerzas de Coulomb, tengo que tomar una decisión. Una vez que las calcule, pues aplico el principio de superposición, que significa sumar fuerzas. Y sumar fuerzas como vectores, eso es muy importante. ¿De acuerdo? Esa va a ser mi estrategia. Perfecto. Vamos a empezar. Paso número 3 y voy a empezar con mi dibujo. Bien, vamos a empezar con mi dibujo. Vamos a dibujar acá un sistema de referencia primero. Este es mi sistema de referencia. Y lo que yo voy a hacer, pues, es ponerle nombres a los ejes. Este nombre para mí se va a llamar eje X y este eje se va a llamar eje Y. Y ahora sí, me voy a las posiciones de las partículas. Me está diciendo el problema que tengo una primera partícula Q1 en el origen del sistema de coordenadas. Vamos a colocar a la primera partícula aquí. Yo les recomiendo ponerle el nombre de la partícula, su carga, sobre todo su signo, es de 5 nanocoulombs positivo, y listo. Ahí está la primera partícula. Segunda partícula. Me dicen que la segunda partícula está en x igual a 4 centímetros.
Pues supongamos que la escala es de 1 centímetro. Aquí está la segunda partícula, Q2, y vamos a ponerle aquí su carga, sobre todo su signo. Su signo es excesivamente importante, -2 nanocoulombs. Y la tercera partícula está en X4Y3. Le decimos que la escala era 1 centímetro. Entonces, X4Y3, la partícula está acá. Esta es la carga Q3. ¿Y qué carga tiene? La carga Q3 es de 6 nanocoulombs. La ponemos acá, 6 nanocoulombs. ¿De acuerdo? Ya tengo mi dibujo de las cargas. Muy bien, ya tengo mi dibujo y tengo mi sistema de referencia. Ahora, el segundo paso de la metodología dice dibujar las fuerzas sobre Q3. Perfecto. ¿Por qué sobre Q3? Porque en un diagrama tengo que dibujar las fuerzas sobre el objeto sobre el cual están actuando. Y en este problema me están pidiendo la fuerza total sobre Q3. Muy bien. ¿Quiénes ejercen una fuerza eléctrica sobre Q3? Bueno, pues Q1 y Q2. Y la ley de Coulomb me dice que esa fuerza está dirigida a lo largo de una línea que une las cargas. Voy a pintar una línea que une a las cargas Q1 y Q3. Esta es la línea que une a las cargas de Q3. Y la ley de Coulomb también me dice que esa fuerza está en sentido tal que respete si es una fuerza de atracción o repulsión. En este caso, las dos cargas son positivas. Por lo tanto, la fuerza que siente Q3 debido a un Q1 es de repulsión. Y al ser una fuerza de repulsión, Q3 siente que Q1 trata de alejarla de él. Entonces, esta es la fuerza que siente la carga 3 debido a la carga 1. Muy bien, ya la dibujé. Ahora me voy con la siguiente. Q2 también ejerce una fuerza eléctrica sobre Q3. La ley de Coulomb me dice que esa fuerza tiene la dirección a lo largo de la línea que une a las cargas. Esa es la línea que une las cargas. Y que el sentido está dado por el producto de las cargas. En este caso, las cargas son de signos opuestos. Por lo tanto, la fuerza es atractiva. Es decir, Q3 se siente atraído hacia la posición de Q2. Esta es la fuerza que siente la carga 2 la carga 3 debido a la carga 2. Ahí están mis fuerzas. ¿De acuerdo? Si quieren ustedes hacer su dibujo todavía un poco más claro, pues pongan aquí que este dato o que esta distancia es 4 centímetros y que esta distancia de aquí a acá es 3 centímetros. ¿De acuerdo? Voy a requerir esta distancia. La voy a poner. Esta distancia la puedo sacar con teorema de Pitágoras, será raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, y claramente eso me va a dar 5 centímetros. Tengo esas distancias ya. Muy bien, ya tengo mi dibujito. ¿En qué voy de mi metodología? Pues en metodología voy en el dibujo de las fuerzas sobre Q3. Y el tercer paso de la metodología dice que calculen las fuerzas de Coulomb. Pero para ello, primero tengo que decidir si voy a calcular las fuerzas en una versión escalar, en una descripción escalar entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque las fuerzas son vectores. O una descripción vectorial completa. ¿Cómo tomar esa decisión? Bueno, la descripción escalar se va a utilizar calculando la magnitud y entre comillas adivinando la dirección. Esta descripción es sencilla, pero solamente es útil cuando la dirección es fácil de adivinar. En este caso, observen que la fuerza que siente 3 debido a 2 fácilmente se puede observar que solamente tiene componente menos y. Y la fuerza que siente 3 debido a 1 tiene dos componentes, pero esas dos componentes las voy a poder proyectar si conozco este ángulo. Ahora, este ángulo y este son el mismo. A partir de este triángulo podría conocer ese ángulo. Entonces, con este análisis acabo de tomar una decisión. La descripción escalar es la adecuada porque es muy fácil de utilizar y en este caso es fácilmente poder adivinar las direcciones de las fuerzas. Bueno, ya tengo una decisión y ya voy a empezar con mi cálculo. Empiezo. La fuerza que siente la carga 3 debido a 1. Bueno, por la ley de Coulomb me dice que la magnitud de esta fuerza es la constante eléctrica, el producto de las cargas Q3 y Q1, valor absoluto, entre la distancia de separación al cuadrado. Bueno, vamos a meter mis datos. ¿Quién es la constante K? Bueno, pues hay que recordar que la constante K es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Quién es la carga Q1? Ah, pues aquí dice. La carga Q1 es 5 nanocoulombs, es decir, 5 por 10 a la menos 9 coulombs. ¿Y quién es la carga Q3? Aquí dice también, la carga Q3 es 6 por 10 a la menos 9 coulombs. Sobre valor absoluto de esto. Sobre la distancia de separación entre ellas dos al cuadrado. Puedo darme claramente cuenta que la distancia entre ellas dos es 5 centímetros. Cuidado con las unidades. Si estoy trabajando en el sistema internacional, la distancia tiene que estar dada en metros. Muy bien, ya tengo mi fuerza. Meto esta cantidad a mi calculadora para calcular la magnitud. Yo ya lo hice y resulta ser que esto me da 108,000
por 10 a la menos 9 newtons. Noten ustedes que lo único que hice fue hacer operar los números, los coeficientes por separado. Esta potencia con esta potencia se cancela, entonces me queda por 10 a la menos 9. Que tal vez pueda escribir mejor como 108 por 10 a la menos 6 newtons. ¿De acuerdo? Esta es la fuerza en magnitud. Y ahora mi pregunta es, ¿cuál es su dirección? ¿Cuál es su dirección? Bueno, para calcular la dirección voy a utilizar este dibujito de acá. Observen que la componente X de la fuerza, pues es la que es paralela al eje X respecto a la fuerza 3,1. Y la componente Y, pues es la que es la paralela al eje Y. Esta de acá le voy a llamar F31Y y esta de acá le voy a llamar F31X. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo calculo esas fuerzas? Pues es muy fácil. Lo único que tengo que hacer es proyectar. Dado que la componente X es el cateto adyacente de este triángulo entre vectores, pues yo sé que entonces lo puedo calcular como la magnitud coseno del ángulo. ¿Y cómo calculo la componente Y? Pues muy fácil. Dado que la componente Y es el cateto opuesto de este triángulo entre vectores, sé que lo puedo calcular como la magnitud seno del ángulo. Perfecto, meto mis datos. ¿Quién es la magnitud? Pues la magnitud es este número, 108 por 10 a la menos 6 newtons. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Cuánto vale el ángulo para poder calcular su coseno? Yo podría calcular el ángulo con arco tangente de cateto opuesto entre cateto adyacente en este dibujito. Sin embargo, no necesito el ángulo. Lo único que necesito es el coseno. El coseno del ángulo es, sí, cateto adyacente de cateto opuesto. Por lo tanto, del triángulo de aquí abajo, yo puedo ver que el coseno de este ángulo lo voy a calcular como cateto adyacente, que vale 4, entre cateto opuesto, que vale 5. Eso es el coseno del ángulo. Entonces yo pongo directamente 4/5. Es decir, yo calculé que el coseno del ángulo vale 4/5. De aquí yo podría despejar el triángulo y como coseno inverso de 4/5 y el resultado meterlo aquí. Pero coseno del coseno inverso me va a seguir dando 4/5, ¿de acuerdo? Entonces me basta con tener el 4/5, que es el cociente entre los lados. Sigo. Ahora, para la componente Y, nuevamente meto la magnitud. Ahora por el seno del ángulo. Nuevamente del triángulo de acá puedo ver que el seno del ángulo pues es cateto opuesto, que es esta distancia de acá, que es 3 entre cateto adyacente. Y ya, no necesito más. 3/5. ¿De acuerdo? Hago estos productos. Bueno, pues este producto está muy fácil. 108 por 4/5. Ya lo hice y esto me da 86.4 por 10 a la menos 6 newtons. ¿De acuerdo? Y si 86, 108 por 3/5, lo hago también en mi calculadora y esto me da 64.8 por 10 a la menos 6 newtons. Ya tengo las dos componentes de la fuerza 3 que siente 3 debido a 1. Ahora, con esto voy a poder formar el vector fuerza 3. El vector fuerza 3, entonces, en notación de vectores unitarios, será la componente X que me dio 86.4 por 10 a la menos 6 newtons en dirección Y. Más la componente Y que me dio 64.8 por 10 a la menos 6 newtons en dirección J. Ya tengo la fuerza 3. Esta es la fuerza que siente 3 debido a 1. La guardo aquí. Ahora, lo que debo hacer es repetir este procedimiento, pero para la fuerza que siente 3 debido a 2. Muy bien, vamos a empezar entonces. La fuerza que siente 3 debido a 2, de acuerdo a la ley de Coulomb, tiene magnitud constante, producto del valor absoluto de Q3 y Q2, dividido entre la distancia entre ellos dos al cuadrado. Meto mis datos. La constante nuevamente es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Por el producto de las cargas, valor absoluto. ¿Quién es Q3? Bueno, pues recordemos que Q3 es 6 nanocoulombs. Es decir, 6 por 10 a la menos 9 coulombs. Por la carga Q2. ¿Quién es Q2? Ahí dice que es menos 2. Menos 2 por 10 a la menos 9 coulombs. Realmente el signo menos no importa porque el valor absoluto lo va a volver positivo. Entre la distancia de separación entre la carga 3 y la carga 2 al cuadrado. Esa distancia aquí podemos observar que es 3 centímetros. En metros me da 0.03 metros al cuadrado. Perfecto. Meto todo esto a mi calculadora y encuentro que la fuerza T de 103 debido a 2 tiene magnitud de 120.000 por 10 a la menos 9 newtons. Que se puede escribir de mejor forma como 120 corriendo el punto decimal 3 posiciones por 10 a la menos 6 newtons. Ahora, esto es la magnitud. ¿Cuál es la dirección? Muy fácil. Este es muy fácil de adivinar esta dirección. Aquí podemos observar que la fuerza que siente 3 debido a 2 solo tiene componente hacia abajo, menos J. Pues básicamente le agrego el menos J rápidamente. Y ya tengo
la fuerza que siente 3 debido a 2. Esta va a ser mi ecuación número 2. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Ahora qué? Ya hice esto y ahora lo que tengo que hacer es sumar las fuerzas. Perfecto. Dice el principio de superposición que la fuerza total que siente una carga 3, pues es la fuerza que siente 3 debido a 1 más la fuerza que siente 3 debido a 2. Y estas fuerzas las tengo que sumar vectorialmente. Entonces las voy a escribir directamente como las obtuve. Aquí las tengo. Y entonces será 86.4 por 10 a la menos 6 newtons en dirección I, más 64.8 por 10 a la menos 6 newtons en dirección J. Esta es la fuerza que siente 3 debido a 1. Más menos 120 newtons por 10 a la menos 6 en la dirección de J. Perfecto, hago la suma componente a componente, la componente X no se ve afectada, y la componente Y pues me queda 120 menos 64.8. 120 menos 64.8, pues me da menos 55.2. Tengo menos 55.2 por 10 a la menos 6 newtons de fuerza. Ya tengo la fuerza total que siente la carga 3, es esta. ¿De acuerdo? Ya resolví el inciso A. Pero si ustedes se acuerdan, el inciso B me está pidiendo hallar la magnitud y dirección de la fuerza, pero eso es muy fácil, porque la magnitud se calcula con el teorema de Pitágoras. Vamos a hacer magnitud de la fuerza. Raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Me da 86.4 por 10 a la menos 6 newtons al cuadrado, más menos 55.2 por 10 a la menos 6 newtons también al cuadrado. Hago esta operación en mi calculadora y vamos a ver cuánto me da. Y esto me da 102.5 por 10 a la menos 6 newtons. Esta es la magnitud de la fuerza. Y el ángulo, bueno, yo sé que lo puedo calcular como tangente a la menos 1 o arco tangente de la componente Y entre la componente X. La componente Y puedo observar acá que es menos 55.2 por 10 a la menos 6 newtons. Y la componente X es 86.4 por 10 a la menos 6 newtons. Hago esto en mi calculadora y vamos a ver cuánto da. Y esto me da menos 32.57 grados. Ahora, siempre es importante hacer un dibujito para poder interpretar sobre todo la dirección del vector. ¿En qué dirección está ocurriendo en qué dirección está dirigida la fuerza neta? Bueno, pues vamos a volver a hacer el dibujito de las cargas. Acá está mi sistema de referencia nuevamente. Este eje sigue siendo el eje X y este eje el eje Y. Perfecto. Nada más voy a dibujar ahora la carga 3, que es sobre quien estoy calculando las fuerzas. La carga 3, recuerden que está acá. La carga 3 está aquí. ¿De acuerdo? Y claramente se observa que si en esa dibujo la fuerza total, observen que esa fuerza tiene una componente X positiva y Y negativa. Al tener una componente X positiva va hacia mi derecha y Y negativa va hacia abajo. Ahora observen que la componente X es más grande que la componente Y, quiere decir que el vector está más pegado al eje X que al eje Y. Este es el vector fuerza total que siente la carga 3. La pregunta es, este ángulo θ que estoy calculando, ¿qué ángulo es? Bueno, pues como se calculó como tangente inversa de la componente Y entre la componente X, y recordemos que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, la componente Y es el opuesto y la componente X es el adyacente. Por lo tanto, el ángulo que me estoy refiriendo es este. 32.57 grados. Este es la dirección de la fuerza total o neta. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto termino mi problema. Como ven, estuvo muy, muy sencillo. Espero que les haya quedado muy claro. Nos vemos.